Hola, hola, buenos días. ¿Se escucha? Uno, dos, parece que no se escucha. Hola, hola, hola. ¿Sí se escucha? Hola, hola. Ah, ok. Ya. Ahora sí, lo que pasa es que a mí no me aparecía el nivel de volumen, como para saber si me estaban escuchando. Pero bueno, ahora sí entonces. Bueno, muy buenos días a todos. Es un muy bonito día también por aquí porque aquí amaneció con sol. Está haciendo un frío bueno, por la época, ¿verdad? Hace un frío tremendo, pero gracias al Señor hoy día nos calentó con un poquito de sol. Así que nosotros aquí estamos contentos por eso, ¿verdad? Espero que cada uno de ustedes también esté bien por allá. Ya veo, bueno, que ya hay varios que ya están ya en el chat. O sea, veo que ya están varios conectados. Así que, bien, pues si quiere, vamos a comenzar entonces con lo que es el culto, predicación, enseñanza para el día de hoy. Le damos gracias al Señor de que nos ha dado la oportunidad de poder alabarle, de poder servirle, de poder estar el día de hoy para congregarnos. Y para mí, bueno, siempre lo digo y lo voy a seguir repitiendo cada vez que me toque, pues es un placer el poder llevar estas palabras a cada uno de ustedes en la medida que Dios me use y me permita, ¿verdad? Fortalecerme en mi debilidad y poder enseñar algo de lo que Él quiere para nosotros, pues para mí es un tremendo privilegio el poder llevar estas palabras a cada uno de ustedes. Así que bueno, primeramente vamos a ponernos en oración en la mano del Señor para poder comenzar con esta predicación. Amado Padre, te damos gracias, Señor bendito, por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre Santo. Tú nos has permitido el día de hoy reunirnos, Padre Celestial, aún de manera virtual, Padre Santo, utilizando la tecnología, Padre, tú has provisto para que podamos en este momento alabarte, bendecir tu nombre, Padre Celestial, el poder, Señor, congregarnos en un culto, Señor, hacia ti, dejando de lado, Señor, todas las cosas que hacemos en el día a día, dejando de lado, Señor, nuestras propias gustos, nuestras propias cosas que quisiéramos hacer para nosotros, Padre, pero tomar este momento, Señor, para bendecir tu nombre, Padre, para glorificarte a ti, Señor. Te honramos, Padre Celestial, en este momento. Señor, queremos aprender de tu palabra, Padre Santo. Queremos escuchar, Señor, cómo tú nos hablas por medio de tu palabra, Padre Celestial, a nuestra mente, a nuestro corazón, Padre Santo. El poder comprenderte, Padre Celestial, y poder, Señor, aquilatar cada una de tus enseñanzas en nuestros corazones, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a ser, Señor, oidores, Padre Celestial, que pongan en práctica tu palabra, no oidores olvidadizos, sino, Señor, de poder ser buenos administradores de tu palabra también en nuestras vidas, Padre, de poder, Señor, tomar este mensaje y promoverlo en nuestras vidas, Padre, pero no solamente eso, sino que mayormente el poder llevar este mensaje también a aquellos que aún no te conocen, aquellos, Señor, que aún se encuentran alejados de ti, Padre. Te rogamos, Señor, por los hermanos que aún no se han unido a esta transmisión o que ya están uniéndose, Padre Celestial, o aquellos, Señor, que por alguna circunstancia no les será posible, Padre Celestial. Pedimos, Señor,
tu misericordia para cada uno de nosotros, Padre Celestial, de que tu mano, Señor, se extienda a nosotros, Padre bendito, para promover entre tu pueblo, Señor, especialmente el conocimiento en ti. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces. Voy a pedirles que me acompañen a Lucas 15, el Evangelio según San Lucas 15. Lucas 15, 11. Así como decía el título de la imagen, ¿verdad? Que, que es para llamar al culto del día domingo, pues es la parábola del hijo pródigo. Yo creo que la parábola del hijo pródigo todos la conocemos. Es una parábola bastante conocida, bastante común. Se habla de ella en muchas ocasiones, especialmente cuando se habla acerca del arrepentimiento, de la restauración, ¿verdad? Así que, pues yo quisiera que hoy día pudiéramos conversar un poco acerca de la parábola del hijo pródigo. Quiero más que todo que podamos entrar en esta parábola de una manera más profunda, de una manera más completa. Quisiera yo que pudiéramos entrar en ella con una enseñanza más, un poco más rebuscada. Para esto vamos a leer primeramente el texto que vamos a utilizar. Estamos en Lucas 15, 11, dice la palabra del Señor. También dijo Jesús, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. La historia, la parábola del hijo pródigo. Parábola viene del griego paraos,
que quiere decir una comparación. La parábola es una comparación de una enseñanza que quieres entregar y utilizas un medio para poder darle el sentido, para poder mostrar. Esta parábola no está sola, esta parábola es parte de una enseñanza ya que podríamos decir se divide en tres bloques, en tres escenas que están internamente relacionadas. El contexto de este pasaje, ya cuando dice en el versículo, en el versículo 11, dice, también dijo, y esto muestra esa parte complementaria de las parábolas anteriores o del texto anterior. Y anteriormente pues tenemos la moneda perdida y la parábola de la oveja perdida. Estas tres parábolas vienen a ser una sola enseñanza de la cual Jesús quiere aplicar. Ahora, ¿de qué manera la quiere aplicar? ¿Por qué quiere aplicar esta enseñanza? ¿A qué es lo que se refiere esta enseñanza? Bueno, eso lo podemos ver en el mismo capítulo 15, pero en el versículo 1 y 2 y 3, él dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿ok? Y de aquí, entonces, Jesús utiliza una primera parábola del 1 al 7, que viene siendo la parábola de la oveja perdida, historia de un hombre que tiene 100 ovejas, pierde una de ellas, busca su oveja, la encuentra y feliz con haber encontrado su oveja, celebra, hace fiesta. Luego del versículo 8 al versículo 10 tenemos la parábola de la moneda perdida, una mujer que pierde una de sus monedas, así que busca su moneda hasta que logra encontrarla y ella se goza y hace fiesta y llama a todas sus amigas para celebrar junto con ellas que había encontrado su moneda. Y luego viene la parábola del hijo pródigo, un hijo que sale de su hogar, el padre muy preocupado por él, espera hasta que él llega arrepentido, recupera a su hijo y celebra que ha recuperado a su hijo. En el tenor de estas tres parábolas, el tenor es muy similar, si lo vemos de esa manera. Pero esto era lo que estaba sucediendo en ese momento. Se había juntado gente, se había juntado mucha gente. De hecho, la ocasión donde Jesús empieza a hablar esto a los escribas y fariseos viene desde el capítulo 14, desde el versículo 25, un poco más atrás, 14:25, dice, grandes multitudes iban con él, Jesús, ¿verdad? Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Y de aquí empieza todo el contexto de esta maravillosa parábola, ¿ok? Es importante saberlo porque eso quiere decir de que primero había una gran multitud de personas, grandes multitudes, dice el versículo 14, del versículo 25 del capítulo 14. Eran muchas personas las que estaban allí. Y luego en el versículo 2 del capítulo 15, perdón, el versículo 1 y 2 del capítulo 15, ya dice de que se estaban acercando también los publicanos, los pecadores, estaban los fariseos y los escribas. Entre esas multitudes también habían fariseos y escribas. ¿Qué es lo que hacían los fariseos y los escribas metidos en ese grupo de multitudes que querían oírle? Bueno, ellos también querían oírle, pero con una perspectiva distinta. Ellos murmuraban de Jesús. ¿Y cuál era el problema que tenían ellos? Ellos murmuraban diciendo, se junta con pecadores, a los pecadores recibe. Estaban los publicanos, los pecadores estaban allí también escuchando a Jesús. Iban con él. Y ese era uno de los problemas que tenían los fariseos y los escribas. Recibe a los pecadores y hasta come con ellos. Entonces Jesús toma esta parábola para responderles a ellos. Ahora, date cuenta algo interesante. Los fariseos y los escribas murmuraban. Jesús se da cuenta de esta situación. No es la primera vez en
en los evangelios donde vemos a Jesús oyendo el corazón de los que estaban cerca de él. A lo largo de los evangelios vemos que cada vez que estaba Jesús enseñando, pues allí habían fariseos, allí estaban escribas murmurando o cavilando en sus corazones. Pero Jesús ya sabía lo que ellos intencionaban, ¿verdad? Sus intenciones. Él escuchaba, él lograba escuchar qué es lo que estaban murmurando. Él nuestros pensamientos, aún incluso sus discípulos mismos. Él les conoce sus pensamientos. Esto sucede en Juan 6:61, cuando dice, pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, y por esto se escandalizan, ¿ya? Murmuraban en sus corazones. Era algo que estaba en su pensamiento, y Jesús conocía los pensamientos, conoce los pensamientos. Así que los fariseos y los escribas tuvieron un problema. No solamente que fueron escuchados por Jesús a pesar de que era murmuración lo que ellos hacían, sino que también ellos tenían un problema, que ellos se creían aprobados por Dios. Ellos creían que agradaban a Dios de tal manera que Dios los dejaba que le representaran. Ellos se creían representantes de Dios en la tierra. Ellos creían que eran el representante de Dios, y por lo tanto ellos creían que agradaban a Dios. Ellos pensaban conocer a Dios. Ahora, la parábola comienza en el versículo 11, donde dice, un hombre tenía 2 hijos, ¿ok? La historia en su relato muestra 3 personajes, el hijo menor, el hijo mayor y el padre. Esos son los personajes del relato. Si piensas que el personaje principal de esta historia es el hijo menor, pues creo que te equivocas. El héroe de esta historia, el personaje principal de esta historia, en realidad es el padre. Y quiero que eso lo veamos. Vamos a irlo viendo en la enseñanza misma, ¿ok? El héroe de esta historia, el personaje principal, es el padre. En el versículo 12 dice de que el menor de ellos, de estos 2 hijos, dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Aquí había un problema con el hijo menor. El hijo menor ya que estaba harto, ya no quería seguirse sometiendo a su padre. Él quería dejar todo tipo de autoridad que podría haber tenido por el padre. El pedir los bienes de manera anticipada al padre, de hecho, era una forma de agravio contra el padre, era una forma de manifestarse en contra del padre. Él no solamente humilla al padre pidiéndole los bienes que tenía, sino que esto en su corazón, en su mente, es prácticamente desear que el padre estuviese muerto para poder tener acceso a él. Si el padre no hubiese accedido a entregarle los bienes, a repartir la herencia, él hubiera deseado que el padre hubiese estado muerto para que esa herencia pudiera tocarla y tomarla de una vez. Ese era el corazón del hijo menor. El hijo menor ya no tenía ese respeto por el padre. Él lo que quería era salir de toda autoridad del padre. Dame los bienes dame la parte de los bienes que me corresponde. El padre reparte los bienes, y estamos hablando no de dinero, no estamos hablando de monedas o billetes, estamos hablando de bienes. Era lo que el padre tenía de herencia, posiblemente tierras, ganado, muchas cosas tangibles. Era lo que se supone por bienes, ¿ok? No por dinero. En el versículo 3 dice que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando dice de que no muchos días después, o sea, a los pocos días, el joven juntó todo. ¿Qué es lo que juntó? Él no podía juntar las propiedades con las vacas y llevárselo. Se fue a un lugar lejano. Él se fue probablemente a otro país. Dice que a un lugar apartado de allí, lo cual también venía a ser
una humillación para el padre, una vergüenza para el padre. No solamente el hecho de que él sintiera ese desprecio por el padre, el desprecio también por su hogar, el desprecio por su tierra. Él junta todo. Lo que él hizo fue probablemente vender todas las propiedades, vender todo el ganado para poder tener dinero y poder salir de allí, para poder irse de ese lugar. Cuando dice no muchos días después, me llama la atención porque eso quiere decir de que en pocos días él vende todo, él junta todo lo que tenía en pocos días. Y razonando un poco, pues creo que la única manera en que puedas obtener dinero rápido de bienes que tienes, pues es vendiendo barato. Y si lo pienso bien, entonces aquí tenemos otra humillación hacia el padre también. El hecho de desvalorizar lo que el padre tenía, no importándole, no dándole el valor a lo que el padre, aún ya en su humillación, le había tenido que dar. Dice en el versículo 13 de que se fue de allí y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ya el hijo mayor luego lo desenmascara y dice de que todo el dinero lo gastó en prostitutas. Esta historia es una novela que muestra a ambos campos, una historia de amor, una historia de odio, una historia de rencilla. Y aquí este joven dice en el versículo 14 de que cuando todo lo hubo malgastado, todo, probablemente no sacó demasiado por malbaratar, claro, todo lo que él tenía, por buscar una rápida monetización de todos los bienes. Pero aún así, todo lo que él podría haber juntado no le duró mucho tiempo, parece. Todo lo malgastó. Eso era también otra parte de la humillación fuerte que tuvo que vivir este padre por parte de su hijo. El hijo no le amaba. Ese dinero, esos bienes, esa herencia nunca fue una ganancia del hijo. Todo el esfuerzo del padre, todo el fruto de toda una vida de lo que el padre había acumulado, ahora el hijo lo malgasta y lo desperdicia todo en un momento. Yo creo que hemos escuchado en algún lado historias, ¿verdad?, de personas así. Padre le dejan una empresa a hijos y los hijos como nunca supieron administrar bien las empresas, terminaron destruyéndolo todo. Y este hijo había malgastado todo lo había malgastado. Ahora, hasta aquí tenemos un grave problema con los escribas y los fariseos. Recordemos de que ellos estaban atentos escuchando esta palabra porque esto venía siendo una respuesta para ellos. Cuando dice en el versículo 3 del capítulo 15, entonces Jesús les refirió esta parábola diciendo, o sea, estas parábolas venían a ser respuesta para los escribas y los fariseos. Así que pienso que el fariseo, el escriba, tiene que haber estado pensando en cuanto a esto. Dicho, ese es un mal hijo, realmente es un mal hijo. Un hijo judío no debería hacer algo como eso. El hijo judío era enseñado, era adoctrinado desde pequeño para honrar a sus padres. Ellos lo sabían. Eso era algo parte ya de su propia cultura. La cultura judía enseñaba a los niños desde pequeños a que debían de honrar a sus padres. Tanto así que ellos deberían de velar por ellos cuando envejeciesen o si enviudaban. Ellos deben estar asombrados probablemente con la historia que estaba contando Jesús. ¿Cómo es posible que exista un hijo de ese tipo? El judío, el fariseo y el escriba eran nacionalistas, totalmente nacionalistas. ¿Cómo es posible que un hijo judío haya preferido irse de su tierra e ir a gastar todo su dinero a otros lugares no judíos? ¿Cómo es posible que un judío haya malgastado sus bienes, haya malgastado su dinero, cuando desde niños son enseñados
a ellos generar riquezas, a generar bienes, porque la ley lo venía enseñando de esa manera. El hijo debe honrar a sus padres para que tenga larga vida sobre la tierra. Era algo que ellos sabían que tenían que cumplir y generalmente lo cumplían al pie de la letra. No sé si recuerdan ustedes la historia del joven rico, ¿verdad? El, el joven rico, también el joven rico le dice a Jesús, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, cumple con los mandamientos. Y entre esos mandamientos, en ese decálogo, él le dice, honrar a padre y madre. Y dice, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Siempre lo he hecho. Para ellos era algo normal. Para ellos era algo, como les digo, era algo de su cultura, de su misma cultura. Por lo tanto, era algo normal para ellos el honrar a sus padres. Pero este joven de la historia no era el típico judío para ellos. Es imposible que este muchacho sea judío. Dice de que cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia. Ya, y vemos aquí una interesante circunstancia en la vida de este joven, porque empezó a faltarle, le empezó a faltar todo lo que él necesitaba, todo lo que él deseaba también. Así que como le empezó a faltar y él no preveó, no hizo negocios, todo lo gastó en prostitutas, todo lo desperdició, todo el esfuerzo de su padre lo hizo, lo convirtió en basura. Entonces ahora comienza a faltarle. Y no solamente comienza a faltarle, sino que en aquella provincia viene una gran hambre. Viene una gran hambre. En el versículo 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, de aquel lugar. Él fue y se arrimó a uno de los ciudadanos. Date cuenta de que el ciudadano de aquella tierra no le ofreció trabajo, no le ofreció adoptarlo, no le ofreció ayudarle ni sostenerle. Él fue y se arrimó. Eso para un judío era terrible, el tener que ir a donde un no judío a suplicarle piedad, a suplicarle misericordia. Creo que estaban ahí estos fariseos y estos escribas apretando los dientes mientras escuchaban esto. Aún así, este hombre toma al judío, al hijo menor, y lo pone a apacentar cerdos. Lo manda allá que cuida a los cerdos. Los cerdos entendemos de que según la ley ceremonial venían siendo animales inmundos. La ley ceremonial era muy importante para el judío cumplirla al pie de la letra. Lo envió a la hacienda para que apacentase cerdos. En el versículo 16 dice de que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Las algarrobas eran las cáscaras del árbol del algarrobo. Es algo que simplemente el sistema digestivo humano no puede digerir. No podemos como humanos comer eso, es demasiado duro, es algo que no es incomible para nosotros. ¿Ya? Así que dice de que el joven deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Ese deseaba muestra de que nadie le daba de comer, nadie le daba nada. El joven en ese momento no tenía que comer, no podía comer ni siquiera la comida de los cerdos. Eso era incomible. Y no porque él no lo quisiera, sino porque era humanamente incomible. Era imposible. Pero nadie le daba. El versículo 17 dice, y volviendo en sí, dijo. Ese volviendo en sí es un cambio de mentalidad en él, es un cambio de mente en él. La obra, hermanos, del arrepentimiento comienza primeramente en la mente del ser humano, en la mente del pecador. Un cambio de mentalidad con respecto al pecado. Significa volver a llamar lo que es malo, malo, y lo que es bueno, llamarlo como bueno. Eso es volver en sí.
Es un cambio de mentalidad. Dice de que volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Este joven reconoce de que su padre era un hombre bondadoso, de que su padre tenía misericordia para sus siervos. Él reconoce eso y se compara con él mismo al verse, al verse inmundo, al verse en la peor situación. ¿Cuántos tienen abundancia de pan en la casa de mi padre y yo aquí estoy pereciendo de hambre? Eso revela entonces la misericordia del Padre para los que están con él, y él reconoce de que su padre es bueno. El versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Tras el cambio de mentalidad que hay con respecto al pecado en el proceso del arrepentimiento, debe de venir un cambio de actitud respecto al pecado, respecto a lo que hago. Dice la palabra: el que robaba ya no robe más. Y esto lleva a este joven, a este hijo menor, a actuar de una manera diferente, de una manera inmediata, porque este arrepentimiento implica darse cuenta de que mi pecado hacia otras personas, el pecado que él hizo hacia su padre, es un pecado que él ha hecho contra Dios. Hermanos, el pecado que tú haces contra tu prójimo es una afrenta contra Dios. Él dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El pecado es por eso de que Jesús, cuando da esta receta con respecto a los 10 mandamientos, él dice, en dónde se resumen los 10 mandamientos. Él dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El hecho de amar al prójimo, el hecho de no pecar contra el prójimo es importante, porque al momento de que tú pecas contra tu prójimo, estás pecando contra Dios mismo. Él dice: he pecado contra el cielo y contra ti. En el versículo 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El arrepentimiento, hermanos, el proceso de arrepentimiento tiene que ser un momento que te permita humillarte y buscar misericordia. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahí hay una humillación por parte de él. De esta manera no puedo ser contra ti, de tal manera que te he humillado delante de los demás, te he avergonzado. Y él busca misericordia diciéndole: hazme como a uno de tus jornaleros. Esto era lo que el, el joven tiene ya en sus planes, llegar y hacer donde su padre. Ahora, cuando él en esa humillación y en esa espera de misericordia, él dice: hazme como uno de tus jornaleros. Es importante ver de que la ley judía era muy clara con respecto a, a la restitución. Él sabía que él debía de restituir a su padre. Por eso es de que él piensa en eso, piensa en pedirle a su padre, en ser un empleado más de él, en ser un empleado más, en someterse a ese trato disciplinario y de restitución. Ese era el sistema legalista que había. Tanto el fariseo como el escriba obviamente estaban familiarizados con esto. Ellos también sabían que en caso de que el padre llegase a recibir al hijo nuevamente, el hijo iba a tener que responder por todo el daño que le había hecho. Por eso es que el hijo dice: hazme como a uno de tus empleados. Versículo 20 dice: y levantándose, vino a su padre. Ahora,
eh, el hecho de que tenemos primero un cambio de mentalidad respecto al pecado, tenemos también un cambio de actitud con respecto al pecado, luego tenemos que entender de que debemos de tomar la posición para poder hacerlo, tenemos que hacerlo simplemente. Y él dice, se levantó y vino a su padre, y él levantándose vino a su padre. ¿Cuánto le puede haber costado el venir a su padre a este joven? Él estaba flaco, desnutrido, no tenía comida hacía mucho tiempo, no tenía con qué alimentarse. En su desnutrición, en su flaqueza, sus ropas eran trapos, harapientos, hediondos. Posiblemente ya nada de eso servía. Estaba lleno de la suciedad de los cerdos. No tenía calzado, no tenía vestido, estaba en la más paupérrima condición. Pero aún así él se levanta y viene a su padre. Dice el versículo 20, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Sabes que el padre no deseaba simplemente aguardando la esperanza de que su hijo volvería y que tal vez todos los días rezaba o se ponía de rodillas pidiendo de que ojalá llegue mi hijo? No, el padre aún cuando estaba lejos lo vio. Eso quiere decir de que el padre no salía de su posición de mirar todos los días, todo momento, de estar vigilante, en vigilia, esperando la llegada de su hijo, de que tal vez en el horizonte se pudiera ver, aunque fuera una sombra de esperanza, de que su hijo venía hacia él. Cuando lo vio su padre, dice, fue movido a misericordia. Eso era lo que el padre quería. En ese momento, dice de que fue movido a misericordia y corrió, fue hasta donde él podía alcanzarle cuando su hijo ya venía en camino. Dice de que corrió, tenemos que considerar de que el padre tuvo que subir su túnica, tuvo que subir sus túnicas para poder correr. El subir sus túnicas era una señal de vergüenza para un hombre. Era una señal de vergüenza. Tanto así de que los mismos sacerdotes, cuando se hacía el sacrificio y las sangres del animal chorreaban ya y prácticamente caminaban en una piscina en un charco, perdón, de sangre, ellos no podían subirse las ropas para que no se mancharan. Eso era señal de vergüenza. Ellos debían de dejar siempre sus ropas hasta abajo, hasta el final. No podían asirse de sus ropas hacia arriba, ni aunque fuera un poquito. Este hombre tiene que haber eliminado la vergüenza de su mente, sin importar la vergüenza que debía pasar en frente de toda la gente, tal vez del pueblo, que todos lo iban a mirar, que él subía sus vestidos para poder salir corriendo, para poder correr y para poder llegar hasta donde su hijo, abrazarle, echarse sobre su cuello y besarle. Esa recepción que tiene el hijo es una misericordia tan grande por parte del Padre. Es la salvación del Señor que brota desde su tierna misericordia hacia los que somos pecadores miserables. Aquí mismo en Lucas 1:78. Unos 77, 78, dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Palabras del profeta Zacarías, ¿verdad? El padre lo abraza, corre hasta él, se echa sobre su cuello, y el hijo inmediatamente, al sentir el abrazo del padre, el hijo inmediatamente al sentir esa comunión con el padre, lo primero que él le dice
y es que no hay ningún diálogo entre medio, sino que lo primero que él dice es: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, ese pero es la despreocupación del padre, incluso por lo que el hijo está citando, la despreocupación del padre por la vergüenza que tuvo que pasar al subir sus enagos para poder llegar, al subir sus vestidos para poder llegar hasta donde él, la vergüenza de tener que abrazar al hijo que estaba harapiento, hediondo, animal inmundo, que estaba sucio, descalzo. Todo eso lo saca de lado la misericordia del padre. Y el padre le dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle. Pónganlo en ello en su mano y calzado en sus pies. El hecho de que el padre pide la mejor túnica, ¿verdad? El mejor vestido para él. El mejor vestido, la mejor túnica para él es un símbolo de dignidad. Él era indigno. No podía estar con esas ropas. Y el padre le viste con la mejor ropa que tenía. Pone un anillo en su mano y pone calzado en sus pies. Ese calzado en sus pies es un símbolo de la relación padre, padre e hijo. Es una relación entre él y su padre. Los esclavos no tenían sandalias. Eran los esclavos. Pero el hijo debía de tener sus sandalias. Debía de tener su calzado. Y el padre es quien se lo provee. Y anillo en su mano. Ese anillo refleja la autoridad que el padre pone sobre él. El anillo era un sello con el cual se usaba sobre la cera caliente para cerrar documentos importantes, cosas importantes, decretos, y el sello era usado. Y ese anillo de autoridad le es puesto también en su mano. Y luego en el versículo 23 dice: y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era ya revivido y se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo había llegado nuevamente. Su hijo había llegado hasta el padre. Esto era una ocasión de mucha fiesta. Hasta aquí podemos ver y tenemos la comparación con respecto a las otras parábolas y vemos que el fin viene siendo el mismo. Aquello que estaba perdido fue hallado. Hicieron fiesta. Hicieron gran fiesta porque este hijo se arrepintió. Era muerto. Estaba muerto en su pecado y fue revivido. Y todos comenzaron a regocijarse. Hay una fiesta enorme en los cielos cuando un pecador se arrepiente. En el versículo 10 de este capítulo 15 dice Jesús: así que os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo, hay fiesta, hay una celebración enorme cuando el pecador arrepentido. La fiesta, hermanos, no es el pecador. La fiesta es por la misericordia que Dios ha derramado. La fiesta es por Jesucristo, cuya sangre no ha sido derramada en vano para salvación. Esa es la fiesta. Algún día probablemente nos toque a ti y a mí el poder hacernos parte de esa fiesta de los cielos cuando el se arrepiente. Y dice en el versículo 25 de que el hijo mayor, recordemos el otro personaje, estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Él dijo: ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué a mí no me han invitado a esto? ¿Por qué nadie me avisó de que iba a haber aquí una fiesta? ¿Por qué nadie me dijo de que se estaba celebrando algo? Y yo ahí trabajando y trabajando. Llamó a uno de los criados, versículo 26, y le preguntó qué era aquello.
Y el criado le responde, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. El hermano estaba allí. Apareció el otro personaje de la historia, ¿verdad? En el versículo 11 empieza la parábola diciendo, un hombre tenía dos hijos. Habían dos tipos. Ahora, quiero decirte de que estos dos tipos son dos tipos de pecadores. El hijo menor es un pecador rebelde, abierto. Es un pecador que está hace las cosas de manera que se ve irresponsable, sin ningún respeto. Es un pecador extremo que es capaz de llegar hasta lo peor, que es capaz de llegar hasta la ruina total en su vida antes de buscar el arrepentimiento. Y el segundo, que es el hijo mayor, es un pecador secreto. Es un pecador que no se sabe mucho de él, porque él quiere ser visto como un hombre justo, como un hombre que honra a Dios. Ese pecador cree tener la autoridad porque hace buenas obras. Ya. El segundo es un hipócrita, es un pecador hipócrita porque esconde su pecado. Es un hipócrita y él se considera justo. Él es invisible hacia afuera porque es religioso. Él creía tener una superioridad moral. Pero sin embargo, se desenmascara de esta manera este pecador. Este pecador, este hijo mayor, no estuvo ausente, estuvo callado, fue cómplice pasivo de todo este odio hacia el Padre, de toda esta humillación y toda esta vergüenza hacia el Padre. Cuando dice el texto de que este hombre tenía dos hijos en el versículo 12, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. Él fue parte también de esa repartición de bienes. Él también obtuvo lo que era de él. Les repartió los bienes. Él no fue el hermano mayor que protegió a su padre, que defendió a su padre. No fue el hijo mayor que le puso un freno al hijo menor, a su hermano menor. Él no defendió los intereses de la familia. No se sobrepuso ante el despilfarro del hijo menor. Este hijo mayor era un hipócrita. Y aún así llega y sin vergüenza dice, ¿por qué están haciendo una celebración? ¿Quién se cree este? Él se enojó, versículo 28 dice, entonces se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque el hermano menor había resucitado de sus pecados y se hacía ahora una celebración para él. Eso fue lo que le enojó a él. Eso es lo que él le dio furia. Él no quería entrar a la casa nuevamente. El padre tuvo que salir de la casa. Otro símbolo de humillación hacia el padre. El padre tuvo que salir y tuvo que rogarle para que entrase. Aún más, el pisoteo en su propia cara. Y él le dijo al padre, versículo 29, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Esa era la furia del hijo. El saber de que él había sido tan religioso porque él no había creído en la misericordia. ¿Sabes qué? El problema con el religioso, el problema con el legalista es que no puede admitir la misericordia como un regalo de Dios.
quiere alcanzar la gracia de Dios por medio de las obras, por medio de lo que hago bien, pensando de que el hecho de que yo hago obras, ya soy bueno ante el Padre. De ahí viene un recelo que tengo con muchas iglesias cuando entrenan a cristianos para que sean como cristianos, cuando entrenan a gente para que sean como cristianos, para que actúen como cristianos. Hermanos, si usted es cristiano, usted tiene que hacer esto y esto y esto. Y hermano se esfuerza y hace obras porque dice de que tiene que hacer eso para que los demás vean que es cristiano. No hay un genuino arrepentimiento en sus corazones que le lleve a hacer un cambio real en sus vidas. Recuerdo una vez me tocó hablar con un líder de una iglesia y en una conversación que teníamos estábamos en su casa y resulta de que él tenía, él llegó con unas bolsas, había comprado 2 o 3 pares de zapatos y en lo que estamos conversando me dice, acompáñame a guardar mis zapatos, los que compré, y lo acompañó a su dormitorio, zapatos, y tenía por lo menos 20, 25 pares de zapatos. Y digo, ¿tienes tantos pares de zapatos y tú sigues comprando más? Y me dice, sí, Patito, es que uno tiene que demostrar lo que uno predica. Yo tengo que demostrar a la gente de que Dios es proveedor y que nos ama, y yo tengo que demostrarle eso. O sea, yo no puedo andar con los mismos pares de zapatos todos los domingos y que la gente no crea que Dios que Dios provee, que Dios ¿cómo es la palabra? Que Dios prospera, que Dios prospera. Eso está mal. Eso es obra, eso es querer mostrarte, eso es hipocresía, eso es religiosidad, eso es legalismo. Eso no debe ser así. Y hay muchas iglesias que fabrican cristianos, pintándolos con colores de cristiano y actúen como cristianos, pero desgraciadamente no son cristianos. Viven amarrados a sus propias obras tratando de hacer lo correcto para poder obtener gracia. Pero Jesús, cuando habla acerca del fariseo y de aquel pobre publicano que oran, el fariseo dice, gracias te doy porque yo no soy como este publicano. Yo doy mis diezmos, yo doy mis ofrendas, yo oro 3 veces al día. Sus obras estaban completas, pero su corazón estaba alejado. Y aquel pobre publicano solamente podía golpear su pecho y no era capaz ni siquiera de levantar su cabeza, diciendo, sé propicio a mí que soy un pecador. ¿Y qué es lo que dice Jesús de eso? Aquel se fue perdonado, más el otro no. El fariseo no. Este era el hijo hipócrita. Este era el pecador escondido que estaba allí. Le reclama al padre diciéndole, cuando este vino, que ha consumido sus bienes con rameras, con prostitutas, ahora vienes y le haces celebración. Y el padre le responde, hijo, tú siempre has estado aquí. Todas mis cosas son tuyas. Este hipócrita no había podido ver la gloria de Dios que estaba frente a sus ojos, la misericordia de Dios que estaba frente a sus ojos. Estaba allí. Él quería ser el correcto. Dice en el versículo 32, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta es la respuesta del Padre. Yo hice fiesta, estoy feliz porque aquello que estaba perdido fue hallado. Ahora a mí me quedó una duda con respecto a esto, es porque este hijo mayor no se dice qué pasó allí. Yo quisiera por un momento pensar que tal vez si le pongo una extensión a esta parábola, tal vez el hijo mayor dijo, bueno, sí, tienes razón, papá, mi hermano estaba muerto y ahora revivió, tienes toda la razón, celebremos, voy a ser parte de esta fiesta. O tal vez dijo, voy a pensarlo y después veré qué es lo que hago entonces.
O dijo, no, me voy a ir igual con mis bienes, con mi parte de la herencia y yo voy a negociar y voy a ser más inteligente que él. La historia no lo muestra, la parábola no lo muestra. Pero yo quiero compartirte el final de esa parte. Quiero que sepas qué es lo que sucede allí. Cuando este joven rico está tan enfurecido, tan enojado, después de que, después de que el padre le dice de que él tiene todas las cosas también abiertas para él, de que él está feliz y está haciendo fiesta porque su hijo ha regresado. Este hijo mayor se da la vuelta y toma un madero grande, un palo grande, y golpea al padre, y lo golpea sin misericordia, lleno de ira, lleno de rabia, diciendo, yo me lo merecía, yo me lo merecía. Y lo golpea tan fuerte, quebrándole los huesos, partiéndole el cráneo, sacándole sangre, hasta matarlo al suelo, lleno de ira, lleno de rabia. Tú me puedes decir, pero espera, hermano, eso no está aquí, eso no lo dice. ¿Por qué estás inventando esa historia tan cruel? ¿Por qué esa parte tan cruel? ¿Por qué inventas eso? No, hermano, eso fue justamente lo que sucedió. Eso fue justamente lo que sucedió cuando los escribas y los fariseos vieron de que Jesús estaba abierto en su gran misericordia para repartir gracia sobre todo aquel pecador que se arrepiente. Eso fue lo que ocurrió. Le crucificaron en un madero. Mataron. Y se detalla lo que exactamente hizo ese hijo mayor, lo que exactamente hicieron ellos. El herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Ese era el hijo hipócrita, aquel que guardaba su pecado para que no se, aquel que ocultaba su pecado para que no se viera. El final tal vez no se muestra un final feliz, más aún con lo que te he detallado, pero el final feliz comienza al entender y al saber de que Cristo murió, pero resucitó para que nuestra vida sea completa en Él, para restaurarnos de manera completa en Él. Hermanos, mi llamado es que, y mi exhortación es para que tomes un momento y veas y digas, tal vez he estado actuando de forma hipócrita, o tal vez he sido un pecador despiadado. Pero así como el hijo menor entró en razón, volvió en sí, se levantó y fue, así también para el hijo menor le fue dicho, todas las cosas que estaban aquí también eran para ti. Por lo tanto, ya sea que seamos hipócritas en nuestro proceder, o ya sea que seamos unos pecadores abiertos, la misericordia de Dios está para nosotros. La gracia de Dios sobreabunda para acercarnos a Él, llegar a Él arrepentidos. Y Él nos perdonará. Él nos restaurará. Y habrá un gran gozo en el cielo, una gran fiesta por cada uno de nosotros que busquemos el perdón de Dios en arrepentimiento genuino.
les voy a pedir que oremos. Padre, oh Señor, tú eres bueno. Señor, tú has proveído salvación para cada uno de nosotros, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado en tu misericordia, Padre Celestial, para que nosotros, Señor, veamos en nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos llegar hasta ti, Padre Celestial. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, por todo lo malo que hemos sido, Padre Celestial. Queremos rogarte ahora, Señor, de que tú manejes nuestra vida, renueve nuestra vida. Nos ayudes a vivir una vida como verdaderos hijos tuyos. Dejando atrás, Padre Celestial, todo el peso, Señor, que nos asedia. Caminar, Señor, correr, Señor, con paciencia, Padre, toda esta carrera que aún tenemos por delante, Padre, sabiendo de que en un momento seremos redimidos junto contigo, Señor, en la gloria celestial. Ayúdanos, Señor, a entregar tu mensaje también a cada una de aquellas personas, Padre Santo, que están perdidas en sus pecados, que están muertos en sus delitos y pecados, Padre, para que tú, Señor, entregues vida. Gracias, Señor, porque eres bueno. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, espero de que este tema haya sido tan edificante para ustedes como lo fue para mí. Les doy un abrazo desde acá y bueno, muchas bendiciones para todos ustedes. Adiós.